Lorenzo Musetti, actual número 9 del mundo, quedó en el centro de la polémica en el ATP 500 de Pekín tras un incidente que generó repercusión internacional. El italiano, en pleno partido frente al francés Giovanni Pesci Perricard, perdió la calma y reaccionó con insultos y gestos hacia parte del público chino, lo que desencadenó una ola de críticas. Aunque logró quedarse con la victoria en 3 sets, el episodio marcó su actuación mucho más que el resultado deportivo. El circuito ATP atraviesa su tradicional gira asiática, después de semanas intensas con el US Open, la Copa Davis y la Laver Cup. Tokio y Pekín funcionan como antesala justamente al Master 1000 de Shanghái. Pero la noticia que copó la atención del tenis mundial no fue un triunfo ni una sorpresa deportiva, sino el escándalo que protagonizó Musetti en la capital china. Durante el tiebreak del segundo set, con el marcador 4-4, el italiano perdió un punto clave y explotó con gritos en su idioma, visiblemente molesto por ruidos provenientes de la tribuna. Según Musetti, un sector del público habría tosido repetidamente para desconcentrarlo. En ese momento no solo insultó a viva voz, sino que también imitó la tos de manera irónica, provocando un clima de tensión en las canchas. La imagen recorrió rápidamente las redes sociales y la prensa especializada no tardó en criticar la reacción del jugador, especialmente por tratarse de un top 10 que suele estar bajo el ojo de todo el mundo. En un país como China, donde el respeto hacia el público es clave, la conducta del italiano fue considerada una falta de profesionalismo. Consciente del revuelo que causó, Musetti decidió emitir un comunicado a través de sus redes. Allí pidió disculpas al pueblo chino y explicó que sus palabras iban dirigidas únicamente a un grupo reducido de personas. Aceptó que actuó bajo presión y reconoció que su comportamiento fue incorrecto e inapropiado. El mensaje buscó bajar tensión y recuperar la buena relación con los aficionados locales. Más allá de las disculpas, el episodio abrió el debate sobre el comportamiento de los jugadores en situaciones de estrés y sobre cómo la presión del circuito puede desbordar incluso a los tenistas de élite. Mientras el ATP 500 de Pekín continúa, Musetti ya sabe que su imagen ha quedado manchada y que el respeto del público chino será un desafío que va a tener que volver a ganarse en su próxima presentación. Básicamente lo que dijo Musetti fue: estos malditos chinos siempre están tosiendo, además de hacer el gesto de toser, pero claro, lo que molestó fue esa frase en la lectura de labios que se puede observar en los videos, porque se metió con todo el pueblo chino. Está claro que Musetti no atraviesa su mejor momento, que tuvo un gran inicio de temporada y que poco a poco a lo largo de los torneos se ha ido desinflando su temporada, pero no deja de ser un jugador muy importante y un jugador del cual se espera un gran nivel tanto en lo deportivo como también en lo que tiene que ver con lo actitudinal. Si bien tenemos jugadores que tienen actitudes bastante cuestionables en el tenis, no sigue dejando de ser un deporte blanco para muchos en el cual no podés decir estas cosas y que quedás bastante marcado. Un Musetti que después de ese partido frente a Perricard pudo ganarle a Mannarino, al otro francés, pero que ya después en los cuartos de final se terminó retirando frente al estadounidense Thiem. Vuelvo a repetir, una actitud bastante cuestionable y que hizo que Musetti termine en el ojo de la tormenta.